echamos, Señor. Echamos fuera todo espíritu inmundo, todo aquello que es en contra de ti, Señor Padre. Palabra que se ha hablado en contra de esta congregación, Señor Padre, la cancelamos en el nombre de Cristo Jesús. Y así como tu palabra dice, Señor Padre, que todo aquel que nos maldiga, Señor Padre, será maldito, Padre, y oramos para que tú, Padre, seas el que nos cuidas y nos proteja, Señor Padre, porque sabemos que hay un enemigo, Señor Padre, que quiere perturbar nuestras vidas, pero en este momento, Señor Padre, estamos en tu presencia y eres tú, Señor Padre, el que está cubriendo, Señor Padre, este lugar en el nombre de Cristo Jesús. Y su pueblo dice amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La palabra es bien clara, hermanos. Lo hemos estado viendo, lo estamos estudiando en Hebreos entre semana. La escuela dominicana nos está demostrando, ¿verdad?, que aún cuando se quiere construir el templo y las murallas de Jerusalén, siempre había enemigos, aún dentro de los que venían a proponer ayuda, ¿verdad?, porque a veces venían y le decían que unos que no lo hicieran y otros que venían a ayudar, pero venían en una forma con intención de que no se construyera y no se llevara a cabo. Siempre hay un enemigo que quiere perturbar todo lo que Dios está haciendo, aún cuando Dios está trabajando, ¿verdad? Pero Él siempre va a lograr su propósito en cada uno de nosotros. Y nosotros como cristianos, a mí el Señor me ha estado inquietando últimamente acerca de nosotros tenemos que entender y aprender su palabra, y no la vamos a aprender si oímos pedacitos aquí, pedacitos allá, venimos a la iglesia de vez en cuando y luego creemos que ya tenemos bastante conocimiento y nos ponemos ¿cómo se dice?, a discutir o hablar con otras personas que ni siquiera han leído la Biblia, y dos que no saben nada, se ponen a hablar y luego vienen a la iglesia y nos dicen, es que allá afuera dicen, y es que acá dicen. Hermanos, tenemos que entender una cosa: Dios habló, envió su palabra, esa palabra va a ir a hacer todo por lo cual fue enviada, a pesar de que va a haber todas estas disturbaciones y perturbaciones, pero la palabra de Dios va a cumplir lo que ha hecho, y si a cada uno de nosotros nos llamó con un propósito, va a lograr su propósito mientras nosotros sigamos buscando y escudriñando la palabra y conociendo quién es nuestro Dios. Si tú no conoces a tu Dios, tú no conoces tu identidad. Y me puede decir, yo soy ingeniero, yo soy esto, yo soy lo otro, pero muchas veces dentro de esa persona que dice eso, si pudiéramos entrar en su corazón y en su mente, nos daríamos cuenta que no está completo, hasta que no vienes a conocer a tu Dios. Voy a decir algo brevemente de mí, ¿ok? A mí no me gusta hablar de iglesias y religiones ni nada. Hay ciertos puntos que a veces, porque no estamos de acuerdo a algo y algunos quieren hablar y criticar. Yo voy a hablar de mí antes de comenzar este mensaje. Cuando yo era niño, mi mamá me llevaba a la iglesia, iba en la mañana antes de ir a la escuela y me llevaba al rosario en las tardes, y si había novenas o había todas esas otras cosas, yo iba con ella. Y fui creciendo y fui aprendiendo. Mi mamá me enseñó mucho. No leíamos mucho la Biblia en la casa, pero ella la sabía y a veces nos decía las historias de la Biblia, y hay ciertas historias que se quedaron inundadas en mi corazón que no se me olvidan. Una de ellas fue la de cuando vinieron dos mujeres con Salomón, con un bebé que había muerto, y decían que era de ella y el otro decía que era de ella. Y todas esas cositas yo me fui quedando en mi corazón, pero porque yo iba a la iglesia y fui creciendo, y en mi niñez, en mi humildad, yo sé que Dios me estaba dando tal vez sabiduría y conocimiento, pero fui creciendo, y en el crecimiento nosotros a veces vamos y participamos con la vida, vamos a la escuela, tenemos amigos que tal vez nunca fueron a una iglesia y empezamos a juntarnos con ellos, y cuando menos acordamos venimos a ser parte de lo que ellos son, y vamos creciendo y vamos destruyendo lo que Dios había estado haciendo, formando en nuestras vidas de niños, ¿verdad? Entonces, yo ya cuando era teenager, empezaba a conocer, porque en nosotros, en nuestra cultura, yo creo que a todo el mundo, ¿verdad?, hacen fiestas, cumpleaños y todo, fiestas. Y yo me acuerdo que especialmente nosotros, yo no sé si todos los mexicanos sean así, porque yo en un tiempo yo creí que todo el mundo tomaba, y la cerveza cuando tenía como 29 años me di cuenta que no toda la gente toma. Yo creía que como yo era borracho, pues a todos miraba borrachos. Fui creciendo, cayendo en malos hábitos, pero la costumbre de estar yendo a la iglesia nunca se me quitó. Llegó el tiempo donde pues uno pasa por todo el proceso que tienes que ir, ¿verdad? Y llegaba el viernes y yo iba y me confesaba, pero como ya me había contaminado con mis amigos y los bailes y las fiestas y las pachangas y todo eso, yo iba, me confesaba, y del corazón
yo sentía que me arrepentía. Pero el sábado iba y me iba a bailar, me iba a emborrachar, y lo que normalmente hace uno en sus días de parranda, ¿verdad? Y el domingo llegaba a la iglesia y llegaba bien crudo, y me ponía mero y atrás. Por eso a veces cuando veo gente allá atrás, y no me lo tomen a mal, yo sé que hay personas que propósitos están ahí y sabemos y lo entendemos, pero yo me paraba allá atrás, porque cuando yo llegaba, iba llegando algunas de las muchachas o los muchachos con los que nos habíamos ido al baile la noche anterior, y estábamos wiri, y la iglesia llena, empacada de gente, y llegaba el momento de ir a tomar la comunión, y ahí iba yo a comulgar. Y yo creí, no estoy criticando nada, ¿ok? Quiero que me entiendan, yo estoy hablando de mí, cómo mi vida era, ¿ok? En ese sentido yo sentía que yo estaba bien con Dios, porque en mi ignorancia yo creía que todo lo que yo estaba haciendo estaba correcto. Nunca me juzgaba a mí por hacer lo que hacía, de estar hablando allá atrás con los muchachos, nunca ponía atención al mensaje, aunque yo sí sabía. Quiero decir esto, y yo sé que nos están viendo allá afuera, yo quiero decir esto. A veces nosotros decimos, yo pertenezco a X religión, o yo soy de tal iglesia, o yo soy de esto. Y mi pregunta siempre es, hago yo, ¿qué es lo que la misa representa? ¿O qué es lo que el sacerdote sabe? Yo tengo 67 años de edad, desde años atrás yo hacía esa pregunta, y hasta ahorita ni una persona me la ha podido contestar. No quiero criticar, quiero que sepan, porque, y eso es a lo que voy a llevar al mensaje. Si tú no sabes ni lo que estás haciendo dentro de la iglesia, estás perdido. Sea donde sea, estás perdido, porque no conoces ni sabes la doctrina, ni la entiendes, ni sabes lo que estás haciendo, nomás estás siguiendo un patrón, una rutina, un estilo de vida, pero no hay un cambio verdadero en tu vida. Me casé, empezamos a tener problemas, mi esposa por su lado, yo trabajando a veces hasta 18 horas diarias, y yo creí que esa era la vida normal. Pero estaba en la iglesia, dice, neglecting mi hogar, estaba siendo negligente con mi hogar y mi familia, se descuidó y pasaron cosas. Vine, y me guiaba yo a Guillermina, y como yo me sentía el santo, porque yo iba a la iglesia y Guillermina nunca quería ir a la iglesia, yo siempre le decía que fuera a la iglesia, pero en ese tiempo el Señor me inquietó, porque cuando ya hay un llamado, Dios va a hacer lo que va a hacer, y es lo que dije al principio en la oración. Dios va a hacer lo que va a hacer en la persona cuando lo haga. Yo empecé a leer la Biblia, y empecé a encontrar cosas, y empecé a realizar cómo yo estaba equivocado en toda la costumbre y tradición como yo había sido enseñado. Mi mamá nos regaló a todos mis hermanos unas medallas grandes así de oro, y tenían las imágenes y todo. Yo por eso creía, ¿verdad?, que ya tenía el cielo ganado. Y yo le decía a Guillermina, ve tú a la iglesia. Ella nunca quiso ir, yo me iba con los niños solos a la iglesia, y ella se quedaba. Y pasaron los problemas grandes, y yo le dije a Guillermina, si no quieres ir a esta iglesia, porque siempre me daba excusas, que las velas, que el humo, y que esto y que el otro, le dije, ve a una de esas iglesias de los aleluyas. Porque una muchacha estaba llegando a la casa, y por más de 6 meses nunca nos habló del Señor, pero siempre lo demostró quién era ella. Llegaba a la casa porque iba a visitar a mi mamá, porque mi mamá estaba inválida, y oraba por ella, y le decía allí. Pasaron 6 meses y yo miraba que esa muchacha era muy diferente, y le dije, oye Elías, ¿no eres tú de esas aleluyas? Y se rió y me dice, ¿por qué me preguntas? Dije, porque tú eres una persona muy diferente a la gente que yo he conocido. Y se rió y me dijo, sí soy de esas aleluyas. Y le dije, pero ¿por qué tú nunca me has dado trataditos ni me has dicho nada? Y dijo, mira Pepe, yo quería demostrártelo primero, y ahora que tú me preguntas, siéntate y te voy a explicar. Y ahí fue donde Guillermina y yo aceptamos al Señor. Y yo le decía a Guillermina, ve con esta muchacha. Yo decía, a ver si Dios hace algo contigo. Según yo era el santurrón, porque yo iba a la iglesia, ¿verdad? Guillermina empezó a ir, pero Guillermina tomó la palabra en serio, como una transformación, como de la luz a la oscuridad, o de la oscuridad a la luz, vino Guillermina. Y ella empezó a vivir, empezó a llevarse a los niños a la iglesia, les empezó a gustar a mis hijos.
pero mientras yo estaba leyendo la Biblia, yo seguía mi vida y mi rutina, todavía iba a la iglesia, a veces me iba ahora yo solo a la iglesia católica, pero toda esa misma rutina de mis borracheras y todo. Yo creí que era un estilo de vida de religión. Luego, no estoy criticando ninguna, yo estoy hablando de mi pensar. Entonces crecí, iba creciendo, iba aprendiendo un poco la palabra, y poco a poco yo buscaba de la presencia de Dios, pero mi costumbre y mis hábitos eran más fuertes de lo que estaba aprendiendo. Entonces fui creciendo en un hábito muy malo, porque yo me sentía más santurrón que Guillermina y empezaba a ver versos con que podía atacarla a ella. Y empezaba a usar la Biblia en contra de Guillermina para atacarla. Y yo sintiéndome santurrón y Guillermina en su humildad, llorando, aguantando todos los maltratos que yo le daba. Pero ya cuando iba a la iglesia, ella dejaba una silla sola y le decían, ¿está ocupada esta silla? Y ella decía, sí, es la silla de mi esposo. Y yo le decía, mira, yo no voy a ir allí, porque mi costumbre y mi tradición era igual como la de mi papá. Mi papá me dijo, esto me inculcaron mis padres, ¿cómo quieres que yo deje esto? Pero un día me senté en la casa de mi papá y empecé a hablarle de lo que era el perdón y el arrepentimiento. Y él me dijo, mira, mijo, te voy a decir una cosa. Yo traté de leer la Biblia, me confundió, no quiero saber nada de ella. Si me quieres hablar tú de estas cosas, allá está la puerta y de allá afuera me puedes hablar y está bien. Dice, pero a mí no me vengas con estas cosas. Yo he conocido mucha gente hipócrita, mentirosa, ladrones, que traen la Biblia debajo del hombro. Y yo dije, wow, qué triste. Pero yo fui creciendo todavía con la misma costumbre, la misma tradición, era más fuerte que la palabra en mi vida. Cuando yo llegué a esta iglesia, empecé con Guillermina, yo tenía mi medalla, y ustedes se acuerdan que en los 70 la camisa estaba abierta con unos cuellos grandotes y una medallota en el pecho. Todavía mucha gente lo hace así, pero yo me sentí orgulloso, llegaba con el pecho bien parado allí, sin camiseta, pero con camisa que se viera un poco aquí, ¿verdad? Entonces, una señora un día se sentó y me platicó a mí y me dijo, oiga, ya empezaban a decirme don Pepe en la iglesia. Dice, oiga, don Pepe, ¿usted nunca ha leído en la Biblia estas partes? Porque yo me sentaba con ellos a leer la Biblia. Y me dice, ¿por qué no lee este capítulo? Y lo leí y hablaba, ¿verdad? Que nosotros no tenemos que tener imágenes, que no tenemos que... Ella nunca me dijo, quítate esa imagen, estás mal en esta iglesia con esas imágenes. Y empecé a leer la Biblia y tristemente uno nunca quiere dejar lo que su madre le dio, ¿verdad? Yo decía, wow, mi mamá me regaló esta medalla, mi hermano tiene una muy bonita y también yo tenía una medalla muy bonita de oro, pero con las imágenes. Y cuando leí ese versículo me sentí mal y dije, wow, mi mamá o la Biblia, mi mamá, empezar a balancear las cosas, mi mamá o la Biblia. Y empecé a quitarme la cadena y empecé a ya no poner medallas. Pero en ese tiempo había unos símbolos italianos que era un cuerno que se usaba también. Se sustituía una cosa por otra, pero aún seguía con un símbolo que después me di cuenta que era y tuve que después nomás andar con la cadena sola. Porque vamos aprendiendo, poco a poco vamos aprendiendo y vamos despojando de todo aquello que no agrada a Dios, ¿verdad? Y no sé si esa medalla existe, creo que Miruna la mandó reeditar o algo, pero hubiera sido para que yo viera, hey, mira, mi mamá me la dio y todo esto. Y a veces ponemos más fuerte una costumbre, una tradición, una idea o algo que lo que la verdad de la palabra nos dice. Yo le doy gracias a Dios que en esta iglesia estamos aprendiendo, ya está el instituto llevándose a cabo en esta iglesia, las clases que se están dando aquí los miércoles, estamos aprendiendo, especialmente en Hebreos nos expone totalmente la grandeza de Jesucristo, su propósito como sacerdote, como todo lo que la Biblia nos dice acerca de Él. Pero nosotros a veces todavía queremos caminar y venir a una iglesia, tal vez dejaste una y te vas a otra, pero vienes con la costumbre. Yo voy a ser honesto, yo soy pastor y no soy perfecto todavía, pero llegué a la iglesia y seguí con mis costumbres, seguía tomando, seguía haciendo cosas, y ustedes han oído de mí que a veces yo testifico que en esa iglesia yo admiro al pastor en la forma como él tenía a la gente disciplinada.
Esa mujer nunca me dijo, quítate esa medalla porque es del diablo. Esa mujer simplemente me hizo consciente de lo que la palabra decía acerca de ello y yo mismo decidí quitármela. Cuando una vez me encontraron tomado y nosotros ya estábamos trabajando con los jóvenes, según yo nadie sabía, y me topé con una pareja que me miraron, vinieron, me abrazaron y me dijeron, don Pepe, nosotros vamos a estar orando por usted. No me dijeron, no tome, no haga esto, no haga lo otro. Me dijeron, don Pepe, nosotros vamos a estar orando por usted y vamos a creer que Dios le va a ayudar. Dice, no se preocupe, cualquier cosa, háblenos. Me dio mucha vergüenza, pero aún así no dejé. ¿Por qué? Porque la costumbre y la tradición y las ideas y la forma que somos formados no le hemos rendido a Dios. ¿So qué pasa? Seguimos en lo mismo. Y seguí. Todavía cuando llegué yo aquí a Tennessee, veníamos bien decepcionados porque honestamente hay muchas cosas que nos decepcionan cuando ponemos los ojos en el hombre y no en Dios, porque no hay iglesia perfecta y siempre hay personas que todavía no han madurado que van a hacer que otros se tropiecen por causa de ellos, como dice el Señor, ¿verdad? Hay de aquel que hace caer a uno de mis pequeños y es mejor que se ponga una piedra de molino para que vaya a hacer lo que tiene que hacer, ¿verdad? Pero yo iba caminando, iba llevando, según yo, era más santurrón que Guillermina, pero Guillermina se mantuvo firme. Ella estuvo yendo a las oraciones, estuvo yendo a las clases de intercesión. Gracias a Dios que teníamos un anciano en esa iglesia que era una persona que tenía todo conocimiento de lo que era la palabra, la intercesión, la oración, y ella le decía a Guillermina, mira, en tu boca está el poder para que hasta Pepe cambie, o don Pepe cambie. Tú sigue orando, no le digas nada, déjalo en las manos del Señor y aprende a soltarlo, porque cuando tú lo sueltas, se van a acabar los conflictos. Porque muchas veces yo ya vengo a la iglesia, no, tú tienes que cambiar y tienes que cambiar, y lo único que hacemos es apartarlo. Y a mí nunca me decía nada. Lo único que sí me molestaba que me dijera que un día que yo fui a la iglesia por primera vez, no, ya eran como 3 veces que había ido, y yo miraba que la gente se caía. Yo levantaba pesas, corría, me sentía como si yo fuera la mamá de Tarzan. Tenía un compañero que era de esos atletas que salió en magazines y todo eso, su hija llegó a ser la número 1 en levantar pesas y todo eso. El ego, de decir, pues a mí, ¿quién puede conmigo? Y yo miraba que se caía la gente, y yo dije, un día, yo como que los empujan, yo voy a ir allá y a ver qué pasa. Llegué allí, había llegado un evangelista, me pasé enfrente y él empezó a orar por mí, y de repente mis rodillas empezaron así, y empecé a sentir algo, y cuando menos acordé yo estaba en el suelo, y recuerdo unas palabras que él dijo, en esta iglesia, dice, hay muchas personas que el Señor las va a sacar de aquí, pero van a llegar a ser siervos de Dios, y tú vas a ser uno de ellos, y tú vas a predicar a las naciones, y tú vas a predicar porque tú vas a ser pastor. Guillermina oyó la profecía, y siempre cuando yo me portaba mal me decía, pero tú eres un sacerdote de Dios, tú vas a ser pastor, y a mí no me importa lo que tú digas, habla lo que tú quieras, pero yo voy a ver que eso se manifieste en ti. Pero no me lo echaba en cara, sino oraba para que Dios hiciera su parte conforme a lo que él había hablado, y se llevó con el tiempo. Donde quiera que yo iba, donde quiera, no importa que fuera, si fuera lugar cristiano, si fuera de gente que no era creyente, me decían, oiga, ¿usted es pastor? Digo, ¿por qué? Ni me vestía como pastor. Digo, ¿por qué me dices eso? Dice, no sé, nomás sentí. Y siempre me decían, oiga, usted es pastor, y usted es pastor. Cuando llegó el cumplimiento de la manifestación de lo que Dios estaba haciendo en mi vida, porque a pesar de todo eso todavía caminaba chueco, como dice uno, ¿verdad? Todavía quería jugar con la palabra y acomodarla a mi manera para que me conveniera, y así pudiera reclamarle o decirle a la gente lo que le quisiera decir, excusándome con la palabra, como muchos de nosotros lo hacemos, ¿verdad que sí? No levanten la mano, que voy a decir que son, no me sirven. Pero lo que pasaba era que yo sentía que yo conocía y sabía, y ya entendía la palabra, y ya tenía una costumbre de verme presentado a la iglesia, aunque ya había cambiado de iglesia.
pero yo estaba creyendo, aún todavía, en mi mente todavía quería razonar a Dios. Dios es más grande, y esto es un misterio tan grande, mira, es más grande que todo el universo, pero cuando Él le interesas tú, Él cabe en tu corazón. Y si tú me puedes explicar eso, entonces ya tal vez no debes de estar aquí, porque ¿cómo vas a comprender una inmensidad dentro de un corazoncito? ¿Verdad? Entonces, cuando yo empecé a mirar que Dios estaba cambiando mi vida, empezaba yo a buscar de Dios a solas. Venía del trabajo, yo trabajaba, siempre llegaba a la casa a las 3, 6 de la mañana, o todo el tiempo, a veces todavía salía el sol, por causa de mi trabajo, y me ponía y miraba todo y miraba, Señor, si eres tan grande y tan bueno. Pero aún todavía mi vida seguía haciendo lo que la carne pedía, porque nosotros vivimos para satisfacer la carne mientras no conocemos la palabra de Dios. Entonces, un día, creo que era cumpleaños de Adelaida, y fui a la casa de mis cuñados, de mi cuñada Irma y Rafa, y al entrar yo, iba entrando, era atrás de la yarda, y al entrar yo por la puerta que entra uno ahí, estaba una mujer morena, sentada en la silla. Yo no había dado ni 3 pasos, y ella se levantó, y me dice, oye, yo tengo algo que decirte. No la conocía. Le dije, ¿qué pasó? Dice, mira, yo soy una persona que intercede, yo oro mucho, yo veo cosas, y el Señor me mostró que en el instante que tú entraras ahí, yo te dijera, ya se llegó el tiempo, tú vas a ser pastor, deja de estar corriendo. Ustedes han oído que yo corría por 20 años. Dije yo, wow, ahí ya fue cuando me temblaron las piernas, porque dije, bueno, esta mujer no me conoce, ¿de dónde está sacando estas cosas? Esa misma semana yo iba al trabajo y había una cantante que se llama Zaira. Y Zaira, si nos estás oyendo, llámame porque no tenemos tu número de teléfono y hemos tratado de comunicarnos contigo. Pero llegó Zaira, la conocimos, llegó a venir varias veces aquí y me llama por teléfono. Yo iba al trabajo y me dice, contesto el teléfono, dice, pastor, pero así lo dejo bien fuerte, pastor, ya me lo había dicho muchas veces. Dije, Zaira, ¿cuántas veces te tengo que decir que no me digas pastor? Yo no soy pastor y ya párale. ¿Y saben lo que me dijo? Digo, pues esta vez no. Dice, esta vez es cumplimiento de la profecía. Ya me había dicho esta mujer morena lo que estaba pasando. Ahora me dice ella, así es que ya no tiene salida. Ya habíamos estado trabajando con el grupo. Muchos de ustedes no saben cómo empezó esta iglesia, pero ya estábamos con ese grupo. Esa misma semana, una hermana dice, si no hay pastor en este grupo, ya se cumplió lo del año, ya podemos irnos donde nosotros quieramos, pero si no hay pastor, yo me voy. Y esa semana, la siguiente semana, se determinó que yo iba a ser el pastor de la iglesia. Para mí ha sido un transcurso no muy fácil, porque a veces nosotros, cuando tenemos problemas en la vida, permitimos que se hagan nidos en nuestra mente de cosas que por falta de perdón siempre están dando vueltas allí. Y aún yo siendo pastor, eso me mortificaba, me molestaba, y aunque uno dice yo ya perdoné, no había perdonado. Todavía él tiraba las indirectas, todavía hablaba y buscaba versos, como todavía decirle algo a Yelmira cuando ya nosotros deberíamos de estar viviendo en paz. Entonces empecé a realizar la palabra, empecé a leer la Biblia por tercera vez, pero ya no la leí como un hombre lee las letras, sino entendí que la palabra es Dios mismo, que cuando tú la recibes y la crees y la hablas en tu corazón, hace el trabajo que debe de hacer en ti, empieza a transformarte, empieza a quitar tu orgullo, tu vanidad, todas esas cosas que la carne a veces quiere hacerme ver mejor que cualquier otra persona, se van quitando. Y Jesucristo lo demostró bien claro, cuando Él les dijo a los apóstoles que ya Él iba a entregar y se iba a ser crucificado. ¿Qué hicieron los apóstoles? Empezaron a pelear, ¿quién va a ser el que va a tomar tu lugar?
porque siempre buscamos el lugar más alto. Y dijo Jesucristo sabiamente, se puso un delantal, un mandil y trajo agua y le lavó los pies a los discípulos. Y le dijo, el que quiera ser el más grande, haga esto. Eso muy pocos de nosotros como cristianos lo hemos entendido. Que nosotros somos, no importa si yo soy el pastor, yo les sigo a ustedes, no ustedes a mí. Eso es lo que Jesucristo dijo. Él quiere que nosotros aprendamos a ser humildes, porque primeramente no somos de este mundo. Estamos aquí carnalmente, pero ya volvió a vivir el Espíritu, cual originalmente debería de ser todo ser humano, vivir en el Espíritu. Jesucristo le dijo a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo. ¿A qué se refería? Que tenía que volver a empezar una vida nueva, no en la carne, sino en el Espíritu. Cuando Jesucristo habló con la samaritana, ¿qué fue lo que le dijo a esa mujer? Cuando le preguntó, hablando del pueblo de Judá y hablando del pueblo de Israel, que cada uno, y hoy de la escuela dominical se trata de por qué era difícil de levantar el templo, porque unos creían que era acá y otros creían que era acá, pero él le dijo a la mujer, cuando le preguntó que ellos dicen que acá se adora y otros dicen que acá, y le preguntaron qué es esto, ¿dónde es donde se debe adorar? Y él le dijo, llegará el momento donde habrá verdaderos adoradores. ¿En qué? ¿En carne? ¿En alabanzas? ¿En cantos? ¿Aquí emocionalmente en la iglesia? Dijo, en espíritu y en verdad. Nosotros, el problema que hay, y al principio mencioné, a veces nosotros queremos contiendar con personas acerca de la Biblia. Déjenme decirle una cosa. Nosotros todo lo que creemos es por fe. Si una persona no tiene fe y no conoce la palabra de Dios y quiere hablarte a ti acerca de ella, en realidad, ¿qué estás haciendo tú con ella? Tú no la vas a convencer, porque Jesucristo es el que nos da un grano de fe para empezar a creer en la palabra como ahora la creemos. Mientras no la creemos, la queremos usar como es una espada de dos filos, pero la queremos usar para atacar a personas, para sentirnos mejor que los demás. Pero cuando tú le entiendes que es en espíritu, tú caminas en humildad hacia los demás. Nunca quieres ser más ni conocido por nadie. Ustedes, a veces dicen que hablo de mí. Ustedes, ¿cuándo me han visto que yo me siento acá arriba mientras hay un servicio? ¿Dónde me siento? Una vez vino una persona que canta, Richard, creo que se llama, como se ha sabido, y él me dijo, los 3 días que yo estuve aquí, no lo vi sentado en el mismo lugar. Dice, usted siempre está entre la gente. Y le dije, ¿qué no es eso lo que un pastor debe de hacer? Dice, pues no los que yo he visto. Porque nosotros todos estamos para servir unos a los otros. Ese es verdaderamente el amor de Dios hacia los demás. Tomé muchas notas y no sé si lo voy a hablar, pero quiero que sepan esto, hermanos. Primeramente, todo es por fe. Cuando tú ves una persona que dice que no, que los cristianos no hacen esto, que los cristianos... Si él no ha experimentado una relación personalmente con Dios, sin fe, ¿para qué te pones a perder tu tiempo explicándole? Y uno de los temas más grandes que donde quiera sale los diezmos. Yo no les predico a ustedes de los diezmos, ustedes lo han visto. Porque yo creo por fe que si Dios llamó a esta hora, Él va a inquietar a ustedes, porque saben que hay responsabilidad. Hay luz, hay que pagar, hay hasta papel del baño que se tiene que comprar y todo eso. No es necesario que le digan, hermano, aquí está el bill del teléfono, porque fue tanto. Aquí está el bill de lo que compramos para... No, ustedes saben, porque han conocido la palabra y la fe está creciendo en ustedes. Nosotros no dependemos del hombre. El día que celebramos el aniversario, yo les dije, nosotros teníamos personas que tenían dinero en la iglesia. Dios hizo lo mismo que hizo con Gedeón. Fue quitando todo aquel que pudiera levantarse los cuellos y decir, esta iglesia empezó por mí. Y nos dejó en cero y en lo rojo. Y aún así la iglesia existe. ¿Por qué? Porque hemos creído a Dios y en Dios. No nomás creemos en Él en el momento que lo necesitamos.
Creemos en Él porque sabemos quién es Dios. A pesar de que yo, como mi historia al principio, yo era que era el santurrón, Guillermina aprendió a tener fe, a tener una relación y una comunión con Dios, que a veces yo quería decirle cosas y ella me decía, oye, ya lo sé. O a veces venía alguien a la iglesia y Guillermina decía, hermana, necesito hablar con usted. Y le decía cosas y decía, ¿y usted cómo sabe? Dice, ¿usted es profeta? Dice, mira, no, yo no soy nada más que vengo y te digo lo que a mí Dios me mostró y te lo tengo que decir, y ya después yo no me voy a acordar de lo que te acabo de decir. Así es que no me vuelvas a preguntar. He oído que ella le ha dicho a esa persona. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Hay personas que se van a llamar cristianos y van a venir a la iglesia, pero viven doble vida, como lo que yo estaba viviendo. Yo no estaba experimentando el amor y la compasión que Dios tenía por mí, porque Él me sacó del fango, me sacó del fango y me miró y dijo, yo puedo hacer algo con este gordito. Yo era gordito más antes que lo que estoy ahorita. Pero Él dijo, yo puedo hacer algo con este gordito, aunque yo me sentía como Moisés, inseguro, fuera de confianza, tenía la excusa de que no me acordaba de nada. Tenía muchas excusas para decirle a Dios, ¿por qué me escogiste a mí? Y saben una cosa, aquí está lo importante. A veces nosotros nos creemos más inteligentes que Dios, que queremos juzgarlo. ¿Por qué me escogiste a mí? Si Él me creó y Él sabe lo que está dentro de mí, mis habilidades y todo, Él no escoge a alguien que ya está capacitado. Él escoge a alguien que está dispuesto y se deja capacitar para que pueda venir y predicar su palabra tal y como es. No con ningún beneficio personal, sino enseñar a cada uno de ustedes cuál es verdaderamente la palabra de Dios. Jesucristo dijo aquí, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué quiere decir niéguese a sí mismo? Si tú eres cristiano y todavía piensas en ti, todavía no has entendido lo que Jesucristo nos está diciendo. Negarte a ti mismo es que yo tenía una vida bien planeada, trabajé muchos años en una compañía, yo dije, yo ya la tengo hecha, ya no tengo que trabajar el resto de mi vida, tengo dinero para irme a pasear por todo el mundo, me interesa en una motocicleta y andar en motocicleta conociendo todo este país. Esa era mi intención. En el plan de Dios me dice, mira Pepito, niégate a ti mismo y déjame hacer a mí lo que tengo que hacer contigo. Y ahí fue donde nos rendimos, nos entregamos totalmente al Señor y entendimos, porque bien claro lo dice, fíjese, niégate a ti mismo y tome su cruz y sígame. ¿Qué estás diciendo allí? Como mucha gente dice, no, ven al Señor y te va a ir bien y vas a tener carro, vas a tener casa y te va a bendecir y te va a hacer todo esto. Ese no era el motivo por presentar a Jesucristo a la humanidad. La razón por que tú presentas a Jesucristo por la humanidad es porque Dios tiene propósitos de que toda la humanidad sea salva y necesita obreros como ustedes para que lleven este mensaje. De lo demás, dice, busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Entonces, ¿para qué pierdes tu tiempo en buscar? Él te va a dar lo que necesitas en el momento que lo necesitas, no te va a dar ni más ni menos, pero va a estar ahí todo lo que necesites. Esa es una promesa de Él. Hay que creer en su palabra y Él lo va a cumplir. Bendito sea Dios. Entonces nosotros tenemos que ir viendo, ¿verdad? Dice, porque todo lo que quiera salvar su vida la perderá, y todo lo que pierda su vida por causa de mí y el Evangelio la salvará. Aquí lo está diciendo bien, que el que quiera salvar su vida por causa del Evangelio. ¿Qué quiere decir eso? El Evangelio son buenas nuevas. Entonces, si tú quieres salvar tu vida en la forma como Dios quiere, tú lleva el mensaje de salvación a toda criatura, las buenas nuevas, y ya vas a tener vida eterna. Porque hay otra cosa, como dije al principio, el Evangelio es un acto de fe. Si tú no tienes fe, tú no vas a creer que vas a tener vida eterna. ¿No es cierto? Porque no la ves, no la sientes, no sabemos, nadie sabe. Muchos han muerto y han resucitado y dicen historias, pero no te dicen exactamente la realidad de lo que es la eternidad. Eso solamente cuando ya
presentes delante del Padre y Él te diga, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Allí es donde tú vas a realizar la vida eterna, ya sea en lo mucho te va a poner, o si no le dice, quítate de aquí y lo echa al lago de fuego. Es tan simple como eso. No necesitamos buscarle, no, que la palabra dice que no robes, que la palabra dice que no mates, que no adulteres, mira, esa mujer anda para allá, este hombre anda para allá y para acá. Eso a ti no te interesa. A ti te interesa y decirle, ¿sabes qué? Cristo murió por ti, Él te perdonó tus pecados, Él ya pagó el precio y Él cumplió la ley en ti. Ahora dices, ¿cómo que cumplió la ley en mí? Porque el día que Él te perdonó en la cruz, pagó el precio por tus pecados. Y allí, en ese momento, la ley es cumplida y es confirmada cuando Él resucitó. Y en su resurrección, es lo mismo como lo estábamos diciendo el miércoles en la clase de Hebreos. Cuando Jesucristo resucitó, es lo mismo que cuando el sacerdote había entrado al lugar santísimo, había estado en la presencia de Dios y luego salía y levantaba las manos y le demostraba al pueblo que el sacrificio había sido aceptado. Y en ese momento, el pueblo quedaba cubierto de pecados por un año. En este caso, Jesucristo resucitó y dice, el sacrificio fue aceptado y ahora todo pecado está perdonado. Ahora digo, es un acto de fe. Porque si ya entendiste esto, todo pecado es perdonado, ¿cómo te atreves tú a juzgar a alguien? ¿Cómo te atreves a decir una persona lo malo o lo bueno o lo que tú quieras juzgar en ella, si ya todo está perdonado, el precio está pagado? La ley decía que tú tenías que haber muerto por eso. Y hay cosas que a veces nosotros queremos meternos en detallitos que la ley y la gracia. Hermanos, la gracia es simplemente aceptar el sacrificio que Él hizo por mí. Si Él quitó el pecado de mí y yo creo en fe que no hay pecado en mí, mi hablar debe de ser, yo no participo de esto, porque la gracia lo que hace es que te enviste de poder para poder resistir la tentación. Pero si tú no estás leyendo la palabra, no estás alimentando tu espíritu, cuando viene la tentación, viene y te ataca en tu concupiscencia. Si tú robabas, te va a poner las llaves de un carro, una bolsa de una mujer a tu lado de la iglesia, con la puerta abierta y enseñándote dinero. Cuando tú verdaderamente entendiste por gracia, tú le vas a decir, hermana, cierre la bolsa, por favor. Pero no te lo vas a echar a tu bolsa, lo que ves. Porque la gracia, eso es lo que hace, te da el poder de resistir el pecado y te da poder sobre el dominio de Satanás en tu vida. Pero si no te amas con esa herramienta, ¿cómo vas a pelear? Si eres carnal, las pasiones de tu carne son fuertes. Créanme, son fuertes. En los años que yo he vivido, en lo que acabo de explicar de mi vida, yo siempre caía. Pero cuando empecé a entender lo que la palabra indica y saber que lo que hizo Jesucristo por mí, yo no puedo decir, tal vez yo pequé más que todos ustedes. ¿Cómo puedo yo venir y decir, oye, mamá, yo no te miré y se cayó un tornillo y te lo llevaste a tu casa? Porque a veces nosotros queremos medir el pecado por lo peor que puedes ver a una persona, pero nunca ves que si tú te llevas un tornillo de tu trabajo a tu casa sin permiso, es robar. Y no hay ninguna diferencia de que te acuestes con una mujer o te lleves ese tornillo a la casa. Porque si te pasaste, la ley dice que si te pasas para el otro lado, ya pecaste, no en la línea, fallarle a la meta. Si robar un lápiz me pone al otro lado de la línea, y robar o tener, fornicar con una mujer casada o yo casado, me pone en el mismo lugar que el que se robó el lápiz. Pero muchos de nosotros, como dije al principio, queremos justificarnos y buscar palabras o textos que nos ayuden a justificarnos. Es que el lápiz no vale nada, que es un lápiz de una compañía que gana millones. ¿No es cierto? Hermanos, yo trabajé y yo firmaba papeles para si podían agarrar herramienta o no podían agarrar herramienta en el trabajo, para que fueran a la tienda y agarraran lo que querían. Y me medían, ¿tú qué necesitas?
En aquel tiempo yo no era cristiano, yo tenía una caja de herramienta llena. Porque siempre usamos nuestra influencia, usamos lo que hay en nosotros para tomar ventaja. La palabra de Dios no es para que tomes ventaja de nadie, ni de nadie. Bendito sea Dios. Jesucristo dijo una cosa, gloria a Dios, cuando da la parábola que dice que yo soy el pámpano, yo soy la vid y ustedes son el pámpano. ¿Qué dice en esa gloria a Dios? ¿Qué dice en esa parábola de Jesucristo? No dice, si tú habitas en mí y yo en ti, tú vas a producir mucho fruto. No lo encontré aquí, pero ustedes saben de qué estoy hablando. Si vamos a decir, si fuera de verdad, si esta mata subió hasta aquí, salió la hoja, pero esta ramita, este tronco es lo que le va a dar, lo que hace que esta flor crezca, nazca y crezca y se vea bonita. Pero esta flor solita nunca podía ser flor si no está conectada al, ¿cómo se llama? Al agarrar la savia de la planta. Y eso es lo que muchos cristianos queremos vivir, desconectados de Jesús y enchufados. Somos como hoy mucha gente llega a cualquier lugar y trae su teléfono y trae su cargador. ¿Qué es lo primero que hacen? Llegan y se enchufan. ¿No es cierto? Y como lo están usando tanto, ya cuando van a otro lugar ya está descargado y vienen y se enchufan otra vez. ¿Saben? Hay muchos cristianos que hoy en día viven enchufándose en todos los lugares, pero no se mantienen enchufados en Jesucristo. Por eso las cosas están como están, dentro de las iglesias, fuera de las iglesias, y somos lo que somos porque no estamos siendo bien alimentados de la palabra de Dios. Bendito sea Dios. Entonces, gloria a Dios. Jesús nos dice, yo voy a terminar porque vamos a participar de la cena. Vamos a Juan 6, 53 y 58. Gloria a Dios. Voy a leer desde el verso 43. Juan 6, 43. Fíjense lo que dice aquí. Y Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está, los profetas y serán todas enseñadas por Dios. Así que todo aquel que oye al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Quiero decir algo aquí. Muchos de nosotros estamos aquí en la iglesia porque aún gente que no nos conoce estuvo orando por nosotros. Aquí es cuando dice que el Padre nos llamó, porque el Padre dijo, yo quiero a este joven que está allí, y le dice a Mario, ora por él. Mario está orando por él, entonces el Espíritu de Dios viene y lo toca a él. Entonces llega el hermano que está allí y le empieza a hablar de la palabra del Señor, pero tal vez todavía estaba un poco duro y no aceptó. De repente viene José, que también está orando y siempre ora por las almas perdidas, o ya está incluido él allí. Entonces viene y le dice, mira, Cristo te ama, Él te puede ayudar, en tu vida puede cambiar, puede haber un cambio y puede sanar las heridas en tu corazón. Entonces le abre los ojos y empieza a llorar. Y luego puede decir, oye, ¿y tú cómo sabes lo que me está pasando? El Padre ya estaba en acción para traer la salvación a su vida. Empezó con la inquietud de Mario que orara por él. Otro le trajo mensaje, tal vez no lo recibió. Yo antes de venir al Señor encontraba tratados hasta en los baños de mi trabajo. Iba caminando en el móvil y me encontraba uno tirado.
Y a mí me gustaba leer porque yo no sabía leer y quería aprender a leer, trataba de leer todo, y como no fui enseñado, pues aprendí a leer todo mal y chueco, sin puntuaciones ni nada, y todo corrido. Pero tenía las ganas de aprender, y lo leía, pero era como tener hambre y nomás no darle una mordida a una galleta y creer que eso era suficiente. La palabra dice que tienes que estar conectado, llenándote de la palabra. Y voy a continuar, ¿verdad? Y dice: no que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios, a este ha visto al Padre. De cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna, refiriéndose a Jesucristo. Ahora, ¿qué hizo Jesucristo? ¿O qué está haciendo el Padre? Ahora esta persona, José, lo lleva a Jesucristo, y Jesucristo le devuelve a esa persona al Padre. Pero el Espíritu Santo tuvo algo que ver con él. Lo inquietó cuando la palabra llegó a él, o antes de que llegara la palabra, ya empezaba a sentir que necesitaba arrepentirse de su vida, porque la oración le estaba inquietando su espíritu para que viniera a conectarse otra vez con Dios. Porque eso es lo que somos nosotros. Cuando estamos en el mundo de pecadores allá afuera, estamos desconectados de Dios. Cuando venimos aquí o alguien nos presenta a Jesucristo, nos vuelve a conectar con Dios. El Padre está acá, Jesucristo está aquí, el Espíritu Santo está aquí, y así es como está funcionando. El Padre inquietó a Mario, que ya tenía a Jesús en su corazón, para que orara por él. El Espíritu, por la oración, fue activo para que él fuera inquietado. En esa inquietud viene el mensaje de Jesucristo a su corazón y lo lleva al Padre. Nadie viene al Padre si no es por mí, y nadie viene a mí si no es enviado del Padre. Es tan simple como eso. ¿Para qué nos complicamos la vida en el cristianismo? Ahora, no vengas y lo traigas a tu iglesia y luego lo empieces a criticar. Cuando tú lo traes y lo llevas al Padre, Jesucristo, Él va a venir y va a aprender. José se va a encargar de enseñarle la palabra y decirle: mira, lee la Biblia. Y cuando está leyendo la Biblia, va a ir conociendo más a Dios y va a ir limpiándolo. Jesucristo, cuando ya viene y presenta antes de morir, dice: yo ya los lavé con tu palabra. ¿Qué es lo que nos lava a nosotros? Si no estás leyendo la Biblia, ¿vas a estar bien limpio? Hoy yo descubrí algo. Yo comía mucho y siempre todas mis camisas estaban todas choreadas de algo. Eso siempre se sabía que donde quiera comía, ¿no es cierto? Y ustedes lo saben, por eso se ríen. Pero ¿saben una cosa? Encontré un jabón, y que es con el que te lava las manos, ese que sale de esponjita, de espuma, y ahora todas las manchas se quitan con eso. Y yo soy como un niño, yo relaciono todo con la palabra. Hasta ayer me estaba diciendo que mira que yo tengo una imaginación tan grande. ¿Sabe? Cuando tú sabes el secreto, que hay algo que te quite esas manchas, ¿qué hago yo? Donde quiera yo busco esa botellita de jabón, porque yo sé que siempre hay una mancha en mi camisa, y allí mismo me la detectan y se quitan. Una vez, no sé si me han visto que llego a la iglesia y traigo una mancha aquí y de repente se seca y ya no hay nada aquí. Es como Jesucristo trabaja. Pero si tú no estás enchufado, si tú no estás buscando, si tú no te estás alimentando, allá afuera te vas a manchar. Pues, ¿qué pasa a una persona que trabajara en un lugar, en una mina de carbón, y que entre todo vestido de blanco? ¿Cómo va a salir? Aunque trate de cuidadosamente, porque todo en el ambiente está ese carbón, y cuando sale, hasta cuando se sopla las narices, está lleno de eso, ¿no es cierto? Es lo mismo nosotros. Si tú no estás viviendo cada rato, agarrar esa cosa que te quita la mancha, cuando salgas para allá, poco a poco te vas más y más y más. La palabra de Dios es bien clara. Dice: yo soy el pan de vida. Vosotros, padres, coméis el maná. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo.